Muy buenas a los amigos del canal y a todos los colegas. Hoy vamos a ver el caso de esta TV LG de 47 pulgadas. Como pueden ver, ese es el problema que tiene. Vamos a tratar de darle solución y más o menos darle una explicación para encontrar la forma de corregir el problema, midiendo voltajes y señales en la tarjeta TECON. Este es el problema que tiene. Acá ya la tenemos destapada, la tarjeta TECON, tarjeta de fuente y la tarjeta principal. Como pueden ver, tiene dos flexores que vienen a la tarjeta TECON. Vamos a empezar a medir voltajes para comprobar el funcionamiento, ya sea de la tarjeta TECON o que sea problemas en el display. En este caso vamos a utilizar el osciloscopio para medir las señales CKV y medir voltajes en la tarjeta TECON. En este caso para medir los voltajes lo vamos a poner en 10 voltios por división y en 20 microsegundos. Vamos a empezar a medir el voltaje VDD, que es de 16 voltios, 15, 16 hasta 18. Aquí estamos midiendo el voltaje VDD y ahí está presente el voltaje. Vamos a medir los otros, el VGH y el VGL. En este caso, aquí en este punto estamos midiendo el voltaje VGH. Como pueden notar, hay cierta inestabilidad en el voltaje. En este punto vamos a medir el voltaje VGL. Igual tiene cierta inestabilidad y está muy bajo. En este punto vamos a medir el voltaje de 3.3 voltios, bueno, 1.8 está, y ahí está presente. Vamos a medir las señales. Nos vamos a medir la línea CKV1. Vemos que la línea CKV1 presenta inestabilidad. Vamos a las demás líneas. CKV2, CKV3, CKV4, 5 y 6. Todas presentan cierta inestabilidad. Vamos a medir el voltaje. Este es el voltaje VGH ODD. Y este sería el VGH Even. Pasamos al otro lado y vemos las señales CK. Igual todas presentan inestabilidad. Esta otra también está inestable. Medimos las 6 señales a ambos lados y todas presentan inestabilidad. Vamos a hacer la prueba desconectando alguno de los flexores para comprobar en cuál lado está el problema. Desconectamos la televisión y vamos a desconectar este lado de la tarjeta TECON para comprobar ahora las señales. Volver a conectar. Tenemos ese lado desconectado, ya encendimos la pantalla y vamos a comprobar las señales de este otro lado y los voltajes también.
En este lado estamos midiendo el voltaje de VGH. Tenemos el osciloscopio en 10 voltios por división. Y vean que ya se estabilizó el voltaje VGH. Está en 28 voltios. Vamos a medir VGL. Y como pueden notar, está en menos 4.88 voltios. Vamos a comprobar las señales. Volvemos a comprobar CK1. Y como pueden notar, la señal ya varió. Medimos CK2 y ya las señales se han estabilizado. CK4. CK5. CK6. Medimos en el siguiente lado donde está el flex desconectado. CK1. CK2. CK3. CK4. CK5. CK6. Esta es la línea VGH-ODD. Y esta es la línea VGH-EVEN. Como pueden ver, pasa de positivo a negativo. Vamos a probar eliminando de esas líneas para ver si todo se corrige. Acá en este lado del flexor se eliminaron las líneas de configuración. Vamos a mostrar nuevamente cómo están trabajando las señales y cómo quedó la imagen. En este punto fue donde se aislaron las líneas. Vamos a comprobar las señales para ver si se corrigió el problema y comprobar cómo quedó el video en la pantalla. Igual colocamos el osciloscopio en 10 voltios por división en 20 microsegundos. Vamos a comprobar las señales CK. Aquí están los dos flexores conectados. Vamos a comprobar las señales. Nos vamos al punto CK1 y como pueden ver, ya con los dos flexores conectados las señales están estabilizadas. CK2, nuevamente CK2. Seguimos midiendo todas las líneas. Vamos a medir VGH-ODD y VGH-EVEN. Esta sería la línea VGH-ODD. Como pueden ver, pasa de positivo a negativo. Y la línea VGH-EVEN, que no estaba funcionando, ya está funcionando. Medimos VGH en el punto de prueba. Ahora sí está trabajando. 28 voltios. VGL, voltaje negativo, está en menos 4.8. Procedemos a hacer las medidas en el otro lado donde era que estaba el problema. CK1, CK2, CK3, CK4, VGH-ODD, VGH-EVEN, y vamos a comprobar cómo quedó el video. Y ya aquí pueden notar cómo ya la imagen se corrigió.
ya no hay brincos, la imagen está estable. Ese es el método para localizar las fallas, en qué sector del panel está el problema, midiendo señales CK. Espero que la información les sea de utilidad para sus reparaciones. Denle like al video, compartan, comenten y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.